Y seguimos hablando de lo que sucedió en las últimas horas aquí en Guatemala, una decisión de parte del presidente de la República, Jimmy Morales, que pues generó muchísima polémica, y esto pues se intensificó cuando la Corte de Constitucionalidad de nuestro país le dio un revés a la demanda de nuestro mandatario. Sin embargo, pues esto ha generado no solo polémica en Guatemala, sino que en otras partes del mundo. Parte de ello tiene que ver con algunos exfuncionarios en Colombia, específicamente el expresidente de aquel país, Álvaro Uribe, quien pues se pronunció a través de su cuenta oficial de Twitter haciendo fuertes señalamientos en contra del comisionado Velázquez y hablando también de la experiencia que pues se tuvo en su país. Iván Velázquez, para poner un poco en contexto, hizo algunas investigaciones en contra del expresidente Álvaro Uribe por supuestos nexos paramilitares de él, sus familiares y sus amigos. Pero hoy hablaremos con él, a quien lo tenemos ahora mismo en la vía telefónica, justamente para que nos comente cuáles son sus percepciones a raíz de todo lo ocurrido. E iniciamos preguntándole específicamente, señor presidente, buenas noches, ¿cuál es su opinión con respecto a la decisión del presidente Jimmy Morales de expulsar a Iván Velázquez tan solo 2 días después de pues haber escuchado algunos de los señalamientos por financiamiento ilícito en campañas políticas? Buenas noches, presidente. Ana Lucía, muy buenas noches a usted, a todos los televidentes, a la ciudadanía de Guatemala, con inmenso respeto y todo el afecto. Cuando me enteré ayer por los medios de comunicación de la decisión del presidente de Guatemala de expulsar a Iván Velázquez, dije, estaban en mora de hacerlo, porque el señor Velázquez, lo que su costumbre ha sido utilizar la justicia para hacer política, para condenar a sus enemigos y para absolver a sus amigos. El juez tiene que ser imparcial. Nuestros países tienen la obligación de derrotar la corrupción, pero para derrotar la corrupción hay que hacerlo con jueces imparciales, e Iván Velázquez no lo es. En Colombia hacía justicia y al mismo tiempo aparecía en actos, como lo publiqué ayer en mi cuenta de Twitter, en una foto, con personas bien afectadas a la impunidad del grupo terrorista FARC, etcétera. Yo creo que es muy mal precedente, muy mal ejemplo, muy mal señal a una democracia pretender que se va a derrotar la corrupción con jueces como Iván Velázquez, que no son imparciales, sino que proceden con sesgo. Señor presidente, usted ha dicho que los magistrados y los jueces pueden tener ideas políticas. A su criterio, ¿cuáles serían las ideas políticas del comisionado Iván Velázquez? Que tengan ideas políticas está bien. Cuando él participaba en grupos de extrema izquierda, y que tenga ideas políticas está bien. Lo que no puede hacer el juez, lo que no puede hacer el magistrado, es que sus ideas políticas prevalezcan. ¿Usted considera, presidente, que las ideas de izquierda de Iván Velázquez perduran en la actualidad y las ha utilizado aquí en Guatemala? Lo que no puede hacer el juez es fallar por sus ideas políticas. El juez tiene que producir sentencia de acuerdo con los hechos y de acuerdo con la ley, no por sus ideas políticas. Y el señor Iván Velázquez, por eso no lo nombraron magistrado principal de la Corte Suprema de Colombia, después de que él pasaba en reuniones bastante cuestionadas, non santas, con delincuentes, ofreciéndoles prebendas, en actuaciones no propias de un juez, impropias de un juez, para que esos delincuentes le dieran motivos para condenar a personas inocentes. Iván Velázquez no llegó a ser magistrado principal de la Corte de Colombia, y entonces lo nombran para dirigir la lucha contra la corrupción en Guatemala. Eso es un engaño al pueblo de Guatemala. Como es un engaño que el relator sea un magistrado de la Corte Constitucional de Colombia, que hasta hace poco en la Corte Constitucional de Colombia permitió que por una proposición del Congreso el presidente Juan Manuel Santos desconociera el plebiscito del pueblo que le dijo no a la impunidad a la FARC.
Ahora, presidente, usted ha dicho en diferentes ocasiones que el comisionado Iván Velázquez, cuando residía en Colombia, utilizó testigos falsos en investigaciones que se dirigían a usted. ¿Considera que esa técnica puede persistir en el comisionado Velázquez y que la pudiera utilizar aquí en Guatemala? No, el comisionado Velázquez simplemente buscaba ofrecerle a los presos beneficios para que acusaran personas inocentes. Muy grave. Entonces un preso desesperado dice cualquier cantidad de mentiras para que le den un beneficio. El señor Velázquez no es garantía de una justicia imparcial. Por algo lo sacaron de magistrado auxiliar de la Corte Suprema de Colombia. Y lo más injusto es que... Pero acá la Corte de Constitucionalidad en nuestro país lo ha amparado. Si usted estuviera en el lugar del presidente Jimmy Morales, quien este domingo recibió un fuerte golpe, aunque se mantiene fortalecido en otros sectores, si usted estuviera en los zapatos del mandatario guatemalteco, ¿qué haría ante un escenario tan complejo como en el que se encuentra nuestro presidente? No, mire, yo no voy a referirme a asuntos internos de Guatemala. Lo único que digo es que fue un gran error que Naciones Unidas pusiera a Iván Velázquez como el juez para dirigir la lucha contra la corrupción en Guatemala. Eso fue un gran error y por eso a mí me pareció ayer, aunque tardía, acertada la decisión del presidente de Guatemala. Ya el tema interno con la Corte Constitucional, etcétera, es un asunto interno de Guatemala sobre el cual yo no puedo opinar. Para terminar, señor presidente, usted pudiera, si tuviera la oportunidad de tener al presidente de la República, Jimmy Morales, frente a usted, ¿cuáles serían las recomendaciones que le pudiera dar para enfrentar este momento? Ninguna. Yo lo único que puedo hacer es hablar públicamente por lo que conocí de Iván Velázquez en Colombia, por ese amplio conocimiento de Iván Velázquez en Colombia. Y lo único que puedo decir es que Guatemala, como Colombia, como todos los países, necesitan una lucha firme contra la corrupción, pero adelantada por jueces, por fiscales, por magistrados imparciales, no con personas como Iván Velázquez, que no es el juez imparcial que se requiere. ¿Usted considera que instituciones como la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala pueden seguir ejerciendo su labor, su lucha contra la corrupción, si su cabeza es retirada del país? Algunas de las preocupaciones de guatemaltecos es justamente eso, que ningún otro juez o persona con honorabilidad pueda regresar a Guatemala para ejercer esa labor. ¿Cree usted que eso sucedería acá en nuestro país? No, eso es un tema interno de Guatemala. Guatemala considera que esa comisión es buena, está bien. Lo que yo digo es que esa comisión o cualquiera otra, o un juez doméstico, un fiscal doméstico en Guatemala, aquí en mi patria colombiana, debe ser un juez imparcial. Lo que no pueden tener las autoridades de justicia, sea esa comisión, sea cualquier órgano, es jueces parcializados, jueces sesgados, jueces que no definen de acuerdo con la ley y con los hechos, sino de acuerdo con sus afectos y con sus desafectos. Eso es lo grave. Excelente, muchísimas gracias, presidente, por haber recibido nuestra llamada en esta noche desde aquí de Guatemala. Que pase usted feliz noche. Muchas gracias y buenas noches.